Hola con todos, Dios os bendiga. Les habla su amiga y servidora Garden Isabel y te doy la bienvenida nuevamente a esta tu casa de Viviendo en Forma con Dios. Y hoy en nuestro espacio de preguntas y respuestas bíblicas os traigo más preguntas para de esta manera seguir aprendiendo y avanzando más en el conocimiento de su palabra. Así que te animo que te quedes hasta el final de este video para juntos poderlo disfrutar. Ya estamos por aquí nuevamente con nuestras preguntas y respuestas bíblicas. Antes de nada quiero mandarte muchos saludos donde quiera que te encuentres. Recibe un saludo de mi parte, sí, de esta casa de Viviendo en Forma con Dios. Y te animo que si aún no estás suscrito a este canal, te animo que te suscribas para que de esta manera podamos juntos crecer en la obra del Señor y poder extender el reino del Evangelio. Tú y yo hacemos un equipo. Yo sé que el Señor, el Espíritu Santo de Dios, es el que está en medio de todo ello. Así que te animo a que seas parte de esta familia. Y también quiero mandar muchos saludos, muchas gracias por todos aquellos que ya son parte de esta familia, agradecerles infinitamente. Vámonos a nuestra primera pregunta con nuestra respectiva respuesta, que dice así: ¿quién dijo, heme aquí, envíame a mí? Envíame a mí, ¿sí? Es una palabra profética del profeta Isaías específicamente, ¿sí? Las señales del profeta Isaías, la misión de Isaías que tuvo, ¿sí? Ahí en la palabra de Dios, ¿sí? Una de las tareas del Espíritu Santo es llamar líderes consagrados al reino, ¿sí? Todo hombre y mujer son llamados a Dios, pero solo pocos son los que responden a ese llamado, ¿sí? Muchos son llamados soberanamente, como podemos ver algunos ejemplos aquí que tenemos en la palabra de Dios, y como el siervo Moisés fue elegido por Dios, quien le habló desde una zarza ardiente. También al niño Samuel fue llamado mientras él dormía, ¿sí? El joven Isaías estaba adorando en el templo cuando fue llamado por Dios, ¿sí? En cambio, otros son llamados por Dios, sí, pero por medio de los seres humanos. Como podemos ver, Samuel fue a David y le ungió con aceite. También Pablo le designó a Tito que designara ancianos a la iglesia, ¿sí? A la iglesia de Creto. Entonces, de esta manera podemos ver cómo Dios se glorifica y cómo Dios hace llamados. Como dije anteriormente, no todos contestan, no todos responden a ese llamado. Hoy podemos ver y os quiero compartir acerca de este llamado que hizo a este hombre tan importante y muy especial, ¿sí? Y que respondió y que le dijo, ¿sí? Para ello vamos a Isaías 6:8. Le respondió y dijo: aquí estoy, envíame a mí. Él dijo: ve y dile a este pueblo, ¿sí? Qué interesante saber cuando nosotros recibimos esa palabra del Señor, ¿sí? En obediencia, ¿sí? Vamos y le decimos: Señor, me rindo ante ti, envíame a mí, haz de mí un instrumento útil para llevar tu palabra a las naciones, ¿sí? Y ese fue uno de los siervos que dispuso su corazón a entregarle al Señor todo. Envíame a mí. ¿Quién fue? El profeta Isaías. Sí, lo encontramos en Isaías 6:8. Bueno, vámonos a nuestra segunda respuesta que viene por ahí, ¿sí? ¿Quién comparó la ley con el ayo? ¿Sí? Y antes de responder a esta pregunta, sí, quiero hablarles qué significa. Algunos sabrán, otros no. ¿Qué significa ayo? Sí, ayo significa persona encargada de la custodia
o crianza de un niño, ¿sí? Una persona que se dedica a criarlo, a darle todo lo que necesita a este joven o a este niño, ¿sí? Eso significa ayo, ¿sí? Y para ello, en la segunda pregunta, vámonos a Gálatas 3:24, ¿sí? Gálatas 3:24, nuestra segunda pregunta dice así. Os animo que busquen su palabra de Dios también. Nuestra segunda pregunta que dice así, la ley y la promesa. Y por aquí en la carta de Gálatas, ¿sí? La fe a la obediencia de la ley nos habla el apóstol Pablo, ¿sí? Se opone a Pedro. Luego tenemos mucha historia aquí en cuanto a cómo Pablo predicaba el evangelio, ¿sí? La fe a la obediencia de la ley, ¿sí? Que el apóstol Pablo hablaba, ¿sí? Al pueblo, ¿sí? De que obedezcamos. Yo quiero compartirles aquí un poquito de la palabra de Dios, que es muy importante y me ha llamado mucho la atención, ¿sí? Cuando la ley nos dirige a Cristo, ¿sí? Nos hizo prisioneros, ¿sí? Hasta que la fe en Cristo nos condujo a la libertad de hijos creados que han recibido la herencia que les corresponde, ¿sí? Y yo quiero compartirles aquí un poquito de la lectura que dice la ley y la promesa del Señor, ¿sí? Escucharé un poquito aquí de la palabra. Hermanos, voy a ponerles un ejemplo, aún en el caso de un pacto humano. Nadie puede anularlo ni añadirle nada una vez que se le asigne, que se le ha sido ratificado. Y aquí habla el apóstol Pablo. Dice, lo que quiero decir es esto. La ley que vino 430 años después no anula el pacto que Dios había ratificado previamente. De haber sido así, quedaría sin efecto la promesa. ¿Y cuál es la promesa? Nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Si la herencia se basa en la ley, ya no se basa en la promesa. Pero Dios se la concibió gratuitamente a Abraham mediante una promesa. Entonces, ¿cuál era el propósito de la ley? Fue añadida por causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia a la cual se hizo la promesa. La ley se promulgó por medio de ángeles, por conducto de un mediador. La fe en Jesucristo, lo prometido, se les conceda a los que creen en Él. Antes de venir esta fe, la ley nos tenía presos, encerrados, hasta que la fe se revelara en nuestras vidas. Así que la ley vino a ser nuestro guía encargado de conducirnos a Cristo para que fuésemos justificados. A Cristo para que fuésemos justificados, que ha llegado la fe, ¿sí? Pero ahora ya no estamos sujetos al guía, ¿sí? Y aquí podemos darnos cuenta, ¿no? Que es el antiguo libro, ¿sí? Es se vivía por la ley, ¿sí? Mientras que en el Nuevo Testamento, se vive por la gracia y misericordia de Dios, ¿sí? Es una palabra poderosa, ¿sí? Que el Espíritu Santo hoy en día, ¿sí? Está revelando a muchas congregaciones y al pueblo de Dios en sí. Espero que el Espíritu Santo sea quien te haya revelado, ¿sí? Por eso es muy importante, ¿sí? De que el apóstol Pablo compara lo que es la ley con el ayo, ¿sí? Cuando venimos a Cristo somos bebés espirituales, ¿sí? En espíritu, y necesitamos una guía a lo mejor de los líderes, sacerdotes de una congregación donde ya están avanzados en fe y pueden guiar a los pequeños
que vienen en crecimiento espiritual, ser una guía, ¿sí? Puedan dar una buena doctrina, una enseñanza, para que de esta manera crezcan de una manera saludable en el Señor, ¿sí? De una manera conforme al corazón de Dios. Y esto es lo que el apóstol Pablo os quería decir, quien comparó la ley con el ayo. Bueno, con esta segunda pregunta, espero que sea de mucha edificación. Os animo que compartan. Con ustedes estoy aprendiendo. Es una bendición. Me gustaría que comenten y que también compartan sus opiniones para de esta manera, como os dije al principio, aprender juntos, ¿sí? De eso se trata el canal, ¿sí? Que juntos vayamos creciendo. ¿Qué hicieron los israelitas para que sirvieran de monumento cuando cruzaron el Jordán, ¿sí? Y la palabra aquí, cruzar, tiene bastante peso, ¿sí? Nosotros podemos cruzar un semáforo, una calle, ¿sí? Pero ellos cruzaron algo importante, ¿sí? Que yo sé que muchos sabrán, pero los que no, pues yo os animo. Vámonos a la palabra en Josué 4 del 1 al 8. Vámonos a Josué 4 del 1 al 8, que dice el cruce del Jordán, ¿sí? Y cruzar es traspasar, pasar por encima de, transgredir, ¿sí? Aparece más de 500 veces en el Antiguo Testamento, ¿sí? Y por lo tanto contiene infinidad de matices y significados en la palabra del Señor, ¿sí? Es muy importante esto, ¿sí? Saber y entender. Tras cruzar el Jordán, Josué repitió la orden que dijo: ahora pues, elijan 12 hombres, uno por cada tribu de Israel, tan pronto como los sacerdotes que llevan el arca del Señor soberano de toda la tierra, ¿sí? Dios mandó a construir 2 memoriales, uno donde los sacerdotes se detuvieron en el río, el otro en el sitio donde se hallaba el campamento, ¿sí? Luego, la verdad que es muy importante esto del cruce, ¿no? Un monumento conmemorativo en aquel entonces. Cuando todo el pueblo terminó de cruzar el río Jordán, el Señor le dijo a Josué: elijan a un hombre de cada una de las 12 tribus de Israel y ordénenle que tomen 12 piedras del cauce, exactamente del lugar donde los sacerdotes permanecieron de pie. Díganles que las coloquen en el lugar donde hoy pasarán la noche. Entonces Josué reunió a los 12 hombres que había escogido de las 12 tribus y les dijo: vayan al centro del cauce del río hasta donde está el arca del Señor, su Dios, y cada uno cargue al hombro una piedra. Serán 12 piedras, una por cada tribu de Israel, y servirán como señal entre ustedes. En el futuro, cuando sus hijos les pregunten: ¿por qué están estas piedras aquí?, ustedes les responderán: el día en que el arca del pacto del Señor cruzó el Jordán, las aguas del río se dividieron frente a ella. Para nosotros, los israelitas, estas piedras que están aquí son un recuerdo permanente de aquella gran hazaña. Los israelitas hicieron lo que Josué les ordenó según las instrucciones del Señor. Tomaron las piedras del cauce del Jordán conforme al número de las tribus, las llevaron hasta el campamento y las colocaron allí. Qué interesante, ¿no? Es nuestra respuesta. Yo sé que muchos pusieron la atención, así que os animo a que escriban sus respuestas. ¿Qué hicieron los israelitas para que sirvieran de monumento cuando cruzaron el Jordán? ¿Sí? La respuesta os viene aquí: un altar de 12 piedras, una
por cada tribu, tomadas de en medio del Jordán. Eso es lo que hicieron los israelitas. Así que con estas preguntas y respuestas bíblicas te dejo y espero que hayas disfrutado, y como siempre te espero en un próximo tiempo de más aprendizaje, más conocimiento y más guía, sobre todo nuestro Señor Jesucristo, nuestro precioso Espíritu Santo y nuestro Padre Eterno, quien nos dirige a toda verdad. Dios te bendiga. Bye bye. Si te ha gustado este video, por favor suscríbete, compártelo y dale a la campana para que puedas recibir más notificaciones cuando yo vuelva a colgar un nuevo video. De esta forma muchos podrán conocer más del amor, la misericordia y la bondad de Dios.